dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hemos cantado, hemos orado, dando un gloria a Dios, se pueden sentar. Amén, gloria al Señor. Entonces, nuestro origen doctrinal. Todo tiene un inicio y todo tiene un final. Y el inicio de la iglesia está en la mente de Cristo. Dice la Biblia que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Y el final de la iglesia aquí en este globo terráqueo, ¿hasta cuándo va? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo a las nubes, a levantar a su pueblo, a llevar a su iglesia. Amén. Algunos dicen que es la segunda venida de Cristo, pero la segunda venida de Cristo hasta la tierra como tal, a tocar tierra y hacer un trabajo, es cuando ya se termina la gran tribulación e inicia el milenio. Nosotros esperamos la aparición del Señor en el aire para ser arrebatados a su gloria. Amén. Entonces, todo tiene un inicio y un final, así lo es la iglesia. Y vamos a mirar unos detalles de lo que somos en nuestro origen. Porque algunos dicen, venga, pero ¿quiénes somos? ¿Será que sí estoy bien? De pronto más que todo no piensa así el hermano, pero sí el amigo, el simpatizante. Es que yo veo que trabajan y avanzan y salen y entran, pero son poquitos. ¿Será que yo no me equivoco si voy allá? Entonces vamos a mirar nuestro origen doctrinal. Amén. Esta iglesia, por la gracia de Dios, ahora Pentecostal Unida de Colombia. Pero en Ecuador es Apostólicos del Nombre de Jesús. En Venezuela es Pentecostal Unida de Venezuela. En Estados Unidos es la UPC. Y hay muchas formas de referirse porque la razón social puede variar mucho. Pero los sellos no pueden variar y a eso vamos. Esta iglesia que ha atravesado 20 siglos. Amén. Y hemos continuado la doctrina de la iglesia primitiva, de los apóstoles del Señor, cuya historia se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento de la Biblia. Amén. Ahí está todo. Cómo oraban, cómo bautizaban, cómo sucedían los milagros, las señales, los prodigios. Y la puntualidad de que ese Jesús que hizo gloria hermosa con ellos, sigue haciendo cosas hermosas con nosotros en este tiempo. Amén. ¿Y cuántos hemos podido disfrutar de los favores de Dios? De las sanidades de Dios muchas veces. De la provisión divina cuando no ha habido. Él ha sustentado. Él nos ha provisto. Amén. Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando invocamos su nombre con fe, algo poderoso sucede. Amén. Entonces, Jesús fundó su iglesia en Jerusalén entre el año 30 y 33 de su propia vida, ¿sí o no? Porque Él fue el primero en venir a predicar el evangelio en el proceso práctico ya como tal. Póngame cuidado aquí, vea. Hay cosas del evangelio que tienen un espacio de tiempo profético. Pero Jesús es el cumplimiento pleno de la gracia entregada al ser humano para que asegure la salvación de su alma. Porque hablamos del protoevangelio en Génesis 3. El evangelio reflejado en la ley en los 5 libros primeros de la Biblia. El evangelio patriarcal en las promesas hechas a Abraham. Luego vemos el reflejo del evangelio profético durante el periodo desde Daniel hasta Malaquías, pero también encontramos un lenguaje poético del evangelio en 5 libros que son sabiduría. Amén. Así que el evangelio tiene muchas facetas, pero estamos mirando nuestro origen doctrinal y aquí nos vamos a ir centrando. Jesús funda la iglesia en los años 30 y 33 de su propia vida, para que se extendiera solo por ¿dónde? Por todo el mundo. Él no le dijo solamente Judea ni solamente Jerusalén. Al principio sí fue así. Solamente eran los herederos de Abraham, Isaac y Jacob los que alcanzarían la salvación. Pero Él viene en la gracia para no hacer excepciones,
para extenderse a todo el mundo. Y dice Lucas 24:47, nuestro origen doctrinal. Abra la Biblia, yo sé que usted lo ha leído conmigo muchas veces, pero esta mañana lo vamos a revisar. No todas a la vez. ¿Cuántos la tienen ahí? Amén. Y usted que está ahí en casa también, abra su Biblia y compare y lea la Biblia. ¿Qué dice Lucas 24:47? Mientras usted lo ubica en la Biblia, voy a seguir mirando este propósito de origen doctrinal. Desde el día de Pentecostés, según el capítulo 2 de los Hechos, con la conversión de 3,000 bautizados en el nombre de Jesús y gente que recibió el Espíritu Santo hablando en lenguas. Amén, escuchemos y ya leemos. Entonces la iglesia parte de allá y se extiende hacia África y Europa. Vamos a leer ahora sí, usen el micrófono por favor, para que aquí también salga el sonido. Ayúdenme leyendo Lucas 24:47. Así se extiende la iglesia desde ese propósito. Y que se predicase en su nombre Amén. el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Implica bautismo, perdón de pecados, siga. En todas las naciones. En todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Comenzando desde Jerusalén, pero el propósito es el mundo entero. Tanto que en una ocasión a Pablo le dijeron que era cabecilla de la secta de los nazareos y que estaba trastornando a toda Asia. Pero gloria a Dios que el mensaje no solo se quedó en Asia, sino que aquí también ha llegado la palabra de la verdad del Evangelio. Nuestro origen doctrinal viene de allá, que se predicase en su nombre, Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados, bautismo. Amén. ¿Y qué más sigue diciendo? Quiero que lo continúe leyendo hasta el 53. Escuchemos con toda atención. Prenda el micrófono, por favor. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros, ellos estaban viendo maravillas, señales, prodigios, milagros, endemoniados, liberados, estaban viendo derramamiento del Espíritu Santo en abundancia, e incluso con los paños de los apóstoles en los enfermos habían sanidades. La sombra de Pedro era suficiente para que alguien fuera sano. No era la sombra ni tampoco Pedro. Es que Pedro tenía la unción del Espíritu Santo y es lo que usted y yo debemos tener en todo tiempo y debemos portar para dar con claridad este significado doctrinal que nos ha sido revelado. Digamos, gloria a Dios. Sígalo leyendo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre Amén. vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. O sea que lo que da garantía de identidad de algún modo también es el sello del Espíritu Santo. Amén. Bueno, así continúa entonces, se convierte en 3,000 en Hechos capítulo 2, se bautizan en el nombre de Jesús, Hechos 2:38 hasta el 41, y ahí habla de cómo perseveraban unánimes juntos en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, 4 elementos supremamente importantes que determinan la sanidad de la doctrina también. Digamos todo gloria a Dios. Después de ese momento maravilloso, siguen extendiéndose los discípulos del Señor. Amén. Y pone la iglesia a sus pies en muchos lugares de Asia, donde a Pablo le dijeron que era cabecilla de la secta de los nazareos. Después entonces allá se extiende a África, Europa, llegando el evangelio a Roma, Grecia y provincias del mar Mediterráneo. Y en los días de Pablo, apóstol del Señor Jesús a los gentiles, la iglesia llegó con el evangelio a España. Romanos capítulo 15 versículo 24. Ayúdenme a leerlo ahí con el otro micrófono, por favor. Amén. Estamos viendo el origen, de dónde venimos. Es importante porque algunos empiezan a cavilar de dónde aparecieron los pentecostales. Recuerde que pentecostal es tiempo de cosecha, eso significa. Pero pentecostal también significa penta, que es 50. Es decir, los 50 días después de la resurrección de Jesucristo, sucede el milagro del aposento alto. Más de 120 allí reunidos reciben el Espíritu Santo. Luego Pedro predica en público su primer sermón y se bautizan 3,000. Y todos los 12 estaban ahí también llenos del Espíritu Santo y estaban haciendo la obra. Y ni modo de decir que alguno se equivocó, porque en todos estaba actuando el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén.
Y por eso podemos ver en la historia de los Hechos de los Apóstoles que todos los bautismos fueron hechos en el nombre de Jesús, nuestro origen doctrinal. Entonces la iglesia llegó a Roma, después pasa allí a España, y allí en España leamos Romanos 15:24. Por favor, hermana Lady, con el micrófono, le agradezco. Amén. Cuando vaya a España, iré a vosotros. Cuando vaya a España, es decir, que ahí ya está organizando su propósito y finalmente dentro de su ardua labor se predica en ese lugar. Continúe. Porque espero veros al pasar y Amén. ser encaminados allá por vosotros. Gloria a Dios. Una vez que haya gozado con vosotros. Amén. Entonces, allí se puede notar que ya hay hermanos allá y que Pablo les está escribiendo allá. De pronto en la Biblia no tenemos ahora la carta a España, pero sí en esa porción de los Romanos hay una nota donde se ve con claridad que Pablo ya tiene comunicación con hermanos allá y que él quiere ir a gozarse con ellos en la presencia del Señor allá en España. Amén. ¿Qué sigue diciendo hasta el 25? Mas ahora voy a Jerusalén para Amén. ministrar a los santos. Amén. Entonces él está hablando y regresa a Jerusalén. Desde allí, después de que la iglesia se consolida en Europa, gloria al Señor, desde Europa la iglesia pasa a América Latina, ubicándose en el Canadá, de donde fue enviado el misionero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamó? Ese varón de Dios que trajo el mensaje del nombre de Jesús, el primer evangélico neto del propósito completo en Colombia. Askel Werner Larsen. ¿Hace cuántos años? ¿Cuántos años estamos cumpliendo este año en la gracia de Dios? 85 años. Recuerde, 1937 hasta el 2022. Estamos en plena celebración de nuestros 85 años de avivamiento en Colombia. ¿A cuántos nos es motivo de alegría esa bendición de que por causa de ese hombre ahora tenemos más de 5,000 congregaciones en Colombia? Oh, démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Eso es una bendición. Eso sí son misiones. Nuestro origen doctrinal. Todos en la Biblia hicieron todo de acuerdo a Colosenses, a Hechos y a todos los registros de la iglesia del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento en el nombre de Jesús. Llegan hermanos a Europa, de ahí pasan a Canadá y de allí viene un hombre de quien físicamente no le daban demasiado crédito, pero fue el varón que Dios escogió para traer su nombre a Colombia. Y no le fue fácil. Tuvo que llorar, tuvo que sufrir, soportar persecuciones. Aquí en este salón, en esta pantalla con clase de adolescentes, les puse el documental, una parte del documental, en donde el hermano Larsen llorando está diciendo en una oportunidad con algunos hermanos, nunca había sentido tan cruel persecución. Porque no había ni uno en ese lugar en donde estaban haciendo los cultos que los apoyaran y cogieron el lugar de predicación a piedra. Y toda la gente querían acabar con ese grupo, pero ese grupo nadie lo puede acabar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra esta iglesia. Porque es que a nosotros no nos salva el ser pentecostales. El nombre que a nosotros nos da salvación y seguridad es el nombre de Jesucristo. Dele ese aplauso, iglesia, al Todopoderoso en esta mañana. Qué bonito es hablar de nuestro origen doctrinal, históricamente de dónde venimos y cómo va avanzando el proceso. Nuestro hermano Larsen empieza a hacer un magno trabajo y se oficializa lo que es iglesia en 1937. Estamos cumpliendo 85 años. Estamos de cumpleaños, ¿para cuánto es una bendición? Amén, porque a veces la gente, oye, ¿cuánto tiempo tienen ustedes aquí en Colombia? No, desde Canadá llega nuestro primer misionero, 85 años de avivamiento. Amén. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, hablando ya de nuestra identidad aquí. Amén. Es una iglesia unicitaria. ¿Sí o no? Porque está el unitarismo y está el unicitarismo, que es distinto. Vea, póngale cuidado, los unitarios dicen que es uno,
pero siguen defendiendo tres personas. Porque ellos hablan de una unidad compuesta. Voy a hacerle una unidad compuesta en este momento. Vamos a usar este lapicero para el ejemplo. Yo puedo desarmarlo. Aquí aparte quedó la tapa. Y puedo seguirlo desarmando. Y aquí aparte quedó la mina. Puedo seguirlo desarmando y aquí tengo la coca. Y ya tengo tres elementos diferentes, pero es un lapicero. El unitarismo dice eso de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero cuando usted y yo vemos la Biblia y analizamos los atributos de Dios, no hay dos todopoderosos. No hay tres omniscientes. ¿Sí o no? Solo hay uno que es omnipresente. Solo hay uno que es omnipotente. Solo hay uno que es todopoderoso. Solo hay uno que es creador. Solo hay uno que prometió venir. Solo hay uno que resucitó. Solo hay uno que está sentado en el trono. Y solo hay uno que juzgará a las naciones. Dale ese aplauso al Rey de la Gloria. Ese soberano y único. En el antiguo pacto se le reconoció como Jehová. Y en el nuevo pacto nos dio su nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret, declarando que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dele ese aplauso al Rey de la Gloria, iglesia. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Así que una cosa es la unicidad y otra cosa es el unitarismo. Hay muchas fuentes de por ahí de grupos que siguen sosteniendo. Voy a hablar con propiedad porque estoy compartiendo con un hombre que asiste a la iglesia Filadelfia y hemos tenido unas charlas. Actualmente vive aquí en Páez, pero se va algunos domingos porque él dice, yo no voy a cambiar de iglesia, me ha dicho, pero lo estoy hablando con él y compartimos sabroso. Y yo digo, hay gente aquí que está a 7 minutos del templo y no viene al culto, y ese hombre se va hasta Tunja para irse a una dominical a la Filadelfia. Y yo digo, ¿cómo puede ser que hay tanto fervor a veces por una organización cuando nosotros tenemos el propósito de la verdad revelada por la palabra? Y Dios nos ha tocado con el Espíritu Santo. Digamos, gloria a Dios. Entonces, somos esa iglesia unicitaria y autónoma en el país. Amén, desde ese tiempo, 1937. En plena celebración de nuestros 85 años. Estamos de aniversario. Predicamos la doctrina de la unicidad de Dios con todas sus implicaciones cristológicas. Nos damos a la tarea de demostrar en todo el contexto bíblico que Jesús sí es Dios. Que Jesús es el Espíritu Santo que se manifestó en carne. Que Jesús en carne es reconocido Hijo de Dios por causa de la Escritura en cumplimiento profético, y en la causa de su carne así sería llamado Hijo de Dios. No lo estamos negando en su manifestación. Pero reconocemos que Él en carne es reconocido Hijo de Dios, pero que también en carne es Dios mismo manifestado al mundo para salvación. Alguien que tiene claro eso, que le dé un aplauso en esta hora al dueño de la salvación, al dueño del mensaje. ¿Cuánto le damos aplauso y alabanza a ese único que siendo espíritu se hizo hombre y nos dio la salvación? Dice la Biblia en Timoteo 3:16, indiscutiblemente, muchos quieren discutir eso, pero eso no tiene discusión. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, que es Espíritu Santo, eterno, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, infinito, soberano, Dios fue manifestado en carne. Entonces muchos sufren porque cuando quieren defender la unidad compuesta, que ellos hablan de tres personas en una unidad compuesta, entonces en esa parte tendrían que sostener la plenitud de uno solo, pero lo dividen. ¿Por qué? Porque uno les está hablando, Jesús entonces sí es Dios mismo, manifestado en carne como hombre, pero ese es el mismo único Dios. Y ahí empiezan a sufrir, porque ellos siguen dividiendo personas. Recuerde que uno de los atributos de Dios es que es indivisible. Y que como tal, si Él es indivisible, es único en su naturaleza, en sus atributos, por lo tanto es incomparable y es insemejante.
Digamos gloria a Dios. Como hablamos de ser una iglesia que predica la unicidad de Dios, vamos a definirlo y vamos a seguir creciendo. La unicidad, ¿qué es? Es parte de la teología bíblica. Recuerde que la teología bíblica tiene muchas ramas, póngame cuidado. Más allá de la unicidad está el duoteísmo, el triteísmo, el politeísmo, el panteísmo, el agnosticismo o gnosticismo. Pero también dentro de las muchas creencias está el ateísmo, donde dicen que Dios no es una realidad y que la Biblia fue un invento del hombre. Pero dentro de esta línea de estudio de la verdad, del origen de nuestra doctrina, la unicidad es parte de esa teología bíblica, la cual explica detalladamente la existencia de un Dios. Amén. Único, incomparable, insemejante, indivisible, y que no hay otro de su misma naturaleza. Él mismo lo dice en Isaías: que conozcan, crean y entiendan que yo mismo soy. 43:10 de Isaías. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dice el Señor, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. La Biblia contiene 4 términos. Póngale cuidado a estos detallitos importantes. 4 términos que dan testimonio que Dios es uno, es un Dios, es único Dios y es solo Dios. Uno, único y solo. Y de esas 4 formas está llena la Biblia para referirse a Dios. Amén. Y en la causa de Dios, a lo único que se le da referencia de persona es a la obra de cómo Él se manifestó en el Nuevo Testamento. Jesucristo. Amén. Dios hecho hombre. No son 3 personas. El Todopoderoso se dio a conocer en una persona, que es Cristo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hay un Dios. Santiago 2:19. Aún los demonios creen y tiemblan que solo hay uno. Y que uno es su nombre. Y cuando se invoca ese nombre con autoridad, no se pueden quedar ahí. Tienen que irse, tienen que retroceder. Digamos gloria a Dios. Un Salvador, ¿o cuántos Salvadores hay? Hay uno. Amén. El mismo que en el antiguo pacto habló por medio de Isaías diciendo: yo mismo iré y lo salvaré, dice Jehová. Él mismo vino y salvó. Él mismo vino y cumplió. Digamos gloria a Dios. Un Salvador, un camino. ¿O hay varios caminos? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Hay un camino. Gálatas 1:6. Hay un evangelio incomparable también. Y debemos guardarnos en esa línea de evangelio puro. A lo cual Pablo, lleno del Espíritu Santo, también dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir la doctrina de Cristo. Pero si aún un ángel del cielo o uno de nosotros les anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Y en otro texto también dice: y el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Amén. Un Salvador, un camino. Jesús mismo dice: yo soy el camino. No hay más caminos. Las nuevas transliteraciones de la Biblia dicen: nadie va al Padre, pero la transliteración antigua, dice: nadie viene al Padre. Dice Jesús. Estos días hablando con un hombre me decía: no, pero es que ese solo término no puede ser suficiente para desvirtuar la Trinidad. Le dije: no, es que no estoy desvirtuando nada. Le estoy demostrando que realmente la Biblia habla de que la plenitud a la deidad es Jesús mismo. Porque Jesús dice: nadie viene al Padre. Y Jesús le dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Digamos gloria a Dios. Entonces, un Salvador, un camino, un Cordero. Por eso vino en carne, porque era necesario un Cordero santo, santo de forma absoluta, y no había hombre que fuera santo. Y Dios ya estaba hastiado de los holocaustos del Antiguo Testamento.
Hastiado estoy de la grosura de vuestros sacrificios y holocaustos. Yo mismo iré y los salvaré, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Él mismo vino. Amén. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En carne es el Cordero, pero como soberano es el Redentor perfecto que hizo esa obra. Siendo rico se hizo pobre. Lo hemos cantado, póngale cuidado. Lo hemos cantado. Siendo rico se hizo pobre. Nació en un humilde establo, porque para él no hubo un lugar en el mesón. Bendito el nombre del Señor Jesús. Una sangre, o habían más sangres. Mire cómo se repite la unicidad en tantos sentidos, hasta en esos detalles. Solo una sangre nos podría redimir. Y era la sangre de Dios manifestado en carne. No había otra sangre que pudiera hacer tal cosa. Si alguien niega que Jesús es Dios manifestado en carne, está en un problema muy serio en el sentido doctrinal y teológico. Porque hay una sola sangre que pudo redimir al hombre. La Biblia dice: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esa sangre fue invocada en su vida y en mi vida cuando fuimos bautizados en el nombre de aquel que derramó su sangre en el Calvario. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un sacrificio. Porque Hebreos dice que si no hubiese otra sangre, era necesario hacer lo que hacían los antiguos sacerdotes en el antiguo pacto. Cada año entraba uno en representación del todo el pueblo con sangre no propia sino ajena de carneros y corderos. Y si el Señor no aceptaba esa ofrenda de paz, el sacerdote entraba amarrado con un lazo y con unas campanillas en su efod. Y si las campanillas dejaban de sonar después de que él pasaba el atrio, el lugar santo, y entraba al lugar santísimo, y la campanilla dejaba de sonar, alguien tenía la difícil tarea de sacar al sacerdote muerto, porque el Dios soberano no aceptó la ofrenda de paz. Algo había pasado en el protocolo, en el procedimiento, en la forma de presentar. Pero Jesús, Él es el sacrificio perfecto. Tanto así que cuando Él dice consumado es, hubieron tinieblas sobre toda la tierra tan densas que se podían tocar, dice la Escritura. Y cuando sucede ese sacrificio y Él dice consumado es, el velo del templo se rasgó. Queriendo decir que ya no solo era un lugar en donde había plena comunión, sino que a partir de ahora, el que puede conectarse en espíritu y en verdad, no solo tiene que estar en un lugar, sino que en cualquier parte del mundo se puede consagrar y puede sentir la gloria de Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesús. Un mediador, un evangelio para todos, judíos y gentiles. Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y habla también de ese evangelio a judíos y a gentiles. Amén. Porque hay que aclararlo, porque yo hace unos 5 años hablé con un hombre de otro grupo y me decía, no, lo que pasa es que es un evangelio para los judíos, porque ellos ya conocían al Padre, pero los gentiles no conocían nada. Y me explicaba el hombre en su teoría. Entonces los judíos recibieron el nombre de Jesús en el bautismo, pero los gentiles necesitaban la Trinidad. Y yo le dije, déjeme decirle que su investigación está mal hecha. Y me dijo, ¿por qué? Y dije, porque los samaritanos eran gentiles. Los efesios eran gentiles, los corintios eran gentiles. Y toda esa gente en donde predicaron los apóstoles y se extendieron los discípulos, todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y le empecé a demostrar por la Biblia. El etíope de la reina de Candace, ese no era un hombre judío, era gentil y fue bautizado por Felipe. Y la Biblia dice que Felipe bautizaba y recalcaba el nombre de Jesús, y muchos hombres y mujeres se bautizaron también. Incluso hasta Simón el mago, que era otro gentil, que empezó a entender cosas de la revelación y decidió bautizarse.
Y le empecé a mostrar muchos registros donde hay gente bautizada que no eran judíos, eran gentiles. Los bautizados en la casa de Cornelio. Esos bautizados eran gentiles. Este varón venía de la compañía llamada La Italiana y también fueron bautizados en el nombre de Jesús de Nazaret. No hay un evangelio para judíos y otro evangelio distinto para gentiles, porque Dios vino a quitar las enemistades y los pleitos, haciendo de todas las naciones un solo cuerpo espiritual para su gloria. Recuerde que la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo se llama como se llama la cabeza. Dele ese aplauso al Señor Jesús en esta mañana. Hay autoridad y poder en el nombre de Jesús. Un evangelio para judíos y gentiles, el mismo mensaje. Un nombre para salvación. Mire cómo se resalta la unicidad en tantos sentidos. Amén. Hechos 4, 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por edificadores, por algunos por ahí. Pero ese Jesús es la piedra angular. A lo que Efesios 2:20 también declara, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Y el versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación. Una fe, o hay varias fes. Hablamos de fe intelectual, de fe histórica, de fe natural, hablamos de fe en muchos sentidos, pero la fe es única. La fe que produce salvación está enfocada en Cristo. La fe es cristocéntrica. La fe que produce salvación, porque tiene presente lo que dice el Señor a través del apóstol en la carta del Nuevo Testamento. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, demostrando que ese Jesús es el Jehová del antiguo pacto, porque lo ubica como el autor de la fe. Y el primer creyente fue Abraham. Abraham creyó a Dios. Ese Dios es Jesús, el autor y consumador de la fe. Digamos gloria a Dios. Y dice Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Si alguien dice lo contrario, entonces estaría desvirtuando toda esta cantidad de Biblia. Pero es imposible hacerlo. Digamos gloria a Dios. Un Señor. La Biblia dice un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo, que se hizo hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Un bautismo. Efesios 4:5. Porque ahí están los que bautizan por los muertos, a los que Pablo en la Biblia reprendió. Y están los que han sustituido el nombre de Jesucristo por los títulos. Algunos usan la dualidad para bautizar, otros usan la Trinidad. Pero la Biblia muestra en contexto que todos los que bautizaron en el nombre del Padre usaron el nombre de Jesús, porque Jesús es Padre eterno y príncipe de paz de la profecía de Isaías. Todos los que bautizan en el nombre del Hijo, nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, porque Él en carne es reconocido Hijo, nació y fue engendrado y fue concebido en obra plenitud del Espíritu Santo. ¿Sí o no? La Biblia resalta ese detalle, en el Espíritu y por el Espíritu, en cuanto a el que fue al ser engendrado, y al ser concebido. Pero sigue siendo un solo bautismo, porque Él en carne es Hijo. Entonces ahí estoy dándole contexto cuando Mateo dice, id a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. Jesús es Padre eterno y príncipe de paz. En el nombre del Hijo, Jesús en carne nos reveló el nombre que es sobre todo nombre. Y Colosenses 2:10 dice que Él es el dueño de todo el poder, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y a la iglesia le dice, y vosotros estáis seguros en Él. ¿Cuántos estamos seguros en Cristo? Amén, gloria al Señor. Y cuando habla en el nombre del Espíritu Santo, Jesús es el Espíritu Santo.
El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ven, no lo conocen. Y hablando con la iglesia y con los 12 dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hablando de cómo Él mismo moraría en cada creyente por el poder del Espíritu Santo. Amén. Un primero y gran mandamiento. ¿Alguno sabe cuál es el primero y gran mandamiento? ¿Alguno lo recuerda? Amén, hermana, muy bien. Eso está resaltado en la Biblia. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Deuteronomios, amén, 6:4. Muy bien. Este mandamiento y declaración de Dios es para conocerla, entenderla y creerla. No para contender, sino para aceptar. Por eso este año me encanta el lema. Como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Tenemos la fe de patriarcas y profetas. Dios es uno y no hay otro. Esta es la doctrina de los patriarcas. ¿En cuántos creyó Abraham? En el solo Dios, al cual le dijo Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. Él no vio a nadie más. Él tenía la fe en el único Dios. Amén. ¿Usted se imagina intentar enseñarle a estas alturas a Abraham de que habían tres? Eso es una locura. Él había visto solo a uno, que en su momento ni siquiera lo llamaba Jehová, sino el Eloal, el Elohim, el Ela. Porque Jehová fue una forma gramatical que usaron los que tradujeron a Moisés. Y Moisés documenta los primeros 5 libros de la Biblia. Pero el Señor mismo le dice a Moisés que como Jehová no se había dado a conocer a los primeros patriarcas. Y eso está por allá en Éxodo 5 y 6. Digamos gloria a Dios. Entonces los patriarcas creyeron en el único, soberano, indivisible. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Esta es la fe de los patriarcas, es la fe de la ley. ¿Qué decía la ley? No tendrás dioses ajenos, es que Dios es uno. Amén. Amarás al Señor tu Dios, no a los señores tus dioses. No decía amarás la Trinidad o el dualismo, no. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Amén. La ley se enfoca en el único Dios. Patriarcas y la ley. Los profetas, ¿de quién hablaron los profetas? De Jehová que vendría como hombre. Incluso hay una porción del apóstol Pedro que dice que ellos indagaron con diligencia de para qué tiempo y en qué nombre sucederían todos estos cumplimientos. Porque ellos saben que el nombre del antiguo pacto es Jehová, pero el Señor está diciendo puntualmente en Isaías 52:6, por esa causa mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, tiempo futuro, porque yo mismo que hablo, dice Jehová, estaré presente y mi pueblo conocerá mi nombre. El único está hablando de traer Él en persona un nombre nuevo para salvar al mundo. Digamos gloria a Dios. Qué bendición saber que los patriarcas, la ley, los profetas y los apóstoles creen como cree usted y yo. Dios es uno y uno es su nombre y fuera de Él no hay más. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Los apóstoles del Señor establecen la iglesia y la consolidan y la siguen expandiendo en el mismo modelo que Jesús les entregó. Ellos obedecieron Lucas 24:47, en su nombre hicieron todo. Predicaron y ejecutaron el perdón de los pecados por la solemnidad del bautismo. Amén. Así que la iglesia hasta hoy y hasta el día de su venida sostendrá ese fundamento, Efesios 2:20. Amén. Uno vino, porque uno fue el que dio la palabra profética y uno fue el que declaró cumplirla y uno mismo vino y la cumplió. Amén. Recuerde que la unicidad es esa parte bíblica que explica los detalles de la existencia del único Dios, incomparable, insemejante en todas sus facetas, haciendo toda la obra. Él en su naturaleza es Espíritu Santo, pero para redimirse necesitaba sangre, por eso se hizo hombre, y como hombre se hizo carne siendo hijo, pero sigue siendo Rey de Reyes. Amén.
Así que Él mismo vino, Él mismo único murió y resucitó. ¿Qué fue lo que murió entonces de Cristo? La carne, porque el Espíritu es eterno y no puede morir. Amén. Por eso son detalles que hay que saber entender, porque cuando no se entienden se ven varias personas, pero no son personas. Son manifestaciones del único Dios. Y Él le dice a los 12, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Está hablando como soberano desde un cuerpo. Amén, ¿sí o no? Y efectivamente eso fue lo que hizo. Y se cumplió la profecía de Isaías cuando el Señor le dice a la muerte, yo seré tu muerte. Y le dice al sepulcro, yo seré tu aguijón. Y resucitó con poder. Y le quitó, le arrebató el botín al tirano. Y tiene las llaves de la muerte y del Hades hasta hoy. Él es el dueño soberano. Digamos gloria a Dios. Así que uno vino, uno murió, uno resucitó, uno vendrá por la iglesia. ¿O vienen varios? Viene uno. Tesalonicenses 4:16 es muy puntual en ese sentido. A lo que la Biblia dice, y Él mismo, el Señor, el único, el soberano que es espíritu, pero se manifestó. Él mismo, y está hablando de Cristo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él. Amén. Uno resucitó, uno vendrá. Juan 3:13, ¿qué dice? Es una conversación puntual donde Jesús le explica a Nicodemo que verlo a él es ver la plenitud del único que podía descender del cielo y ascender. Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque al decirle eso le demuestra que aunque está en carne, como hombre, como hijo, es omnipresente. Porque le está diciendo el Hijo del Hombre que está en el cielo, pero está hablando cara a cara con Nicodemo aquí, en un lugar muy cerca de Jerusalén. Porque ese Jesús es omnipresente. Amén. Y lo demostró manifestado en carne, omnisciente. Sabía lo que los hombres pensaban de Él. Y en muchas ocasiones le dice, en una ocasión le dice, ¿qué plática es la que tenéis entre vosotros? Porque sabía lo que estaban cavilando en sus pensamientos. Digamos gloria a Dios. Había un hombre que es Natanael, que estaba debajo de una higuera, meditando. Y Jesús en persona no estaba ahí todavía, pero como espíritu sí lo había visto. Y le dice, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y Natanael dice, Señor, ¿de dónde me conoces? Y le dice el Señor antes de que, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Para verlo es porque Él es el omnipresente. Y lo vio, aunque físicamente en la carne no estaba ahí. Demostrando que Él sí es omnisciente y omnipresente. Digamos gloria a Dios. Él es el mismo. Los que no creen que Él es uno y uno su nombre, lo creerán cuando sean juzgados. Póngale cuidado a Zacarías 14:9. Habla de un juicio y de una identidad para aquel que está en el trono haciendo juicio. Dice la palabra, en aquel día el Señor será rey sobre toda la tierra. ¿Cuál Señor? El mismo que vino y en carne se humilló a lo sumo, pero es Rey de reyes y Señor de señores. Y ese será rey sobre toda la tierra. Hablando del propósito glorioso, aún para el milenio. Porque Él es el que gobernará en el milenio y Él es el Rey de reyes durante todo el tiempo. El Señor será uno. Y uno su nombre, ¿lo dice o no? Lo puntualiza. Dios es uno y uno su nombre. Zacarías 14:9. Es decir, que los que no creen hoy, mañana se convencerán. Si no se convencen ahora para ser redimidos, naciendo de nuevo por ese nombre, serán convencidos porque aquel mismo a que el negaron los juzgará. Porque Él es el mismo que está sentado en el trono. Y algunos dicen, no, en el trono, a la diestra del trono. Bueno, definamos diestra en el hebreo, la raíz etimológica de esa expresión.
no está hablando de un lado, está hablando del propósito de la diestra, que es poder, autoridad, soberanía, señorío y majestad. Por eso Jesús dice que toda potestad le ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso también la Biblia dice que que ese nombre será invocado en todo. Y dice que toda tribu, nación y lengua confesarán que Él es el Señor. Y toda rodilla se doblará de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra y de lo que hay debajo de la tierra. Amén, digamos gloria a Dios. Esos somos los pentecostales en el mundo entero. Ese pueblo que habla de todas las implicaciones cristológicas de la unicidad de Dios. Practicamos el bautismo en el nombre de Jesús. Somos considerados parte de las iglesias pentecostales del nombre en el mundo entero. Según cálculos, contamos con millones de creyentes. No es fácil tener una estadística completa. ¿Por qué? Porque cada semana se están abriendo en proyección 3 obras. ¿Cómo le parece? Maravilloso, ¿sí o no? Hay partes donde la obra se expande de una forma que uno queda asombrado. Y necesitamos también que Dios toque muchos corazones aquí. Amén, Dios lo puede hacer. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Que hay muchas ataduras. Él tiene el poder de romper cualquier atadura. De esos millones de creyentes, 5,000 aproximadamente en Colombia son pastores. Somos un hermoso país que hace misiones de una forma gloriosa. Obras grandes y obras pequeñas. Distribuidos en alrededor de unos 4,800 templos. Y usted me preguntará, bueno, ¿cómo así que 5,000 pastores y 4,800 templos? En promedio. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos ministerios especiales. Los pastores de obra carcelaria no tienen templo como tal, pero tienen lugar a cargo y son pastores. Y hay también muchos que han sido recientemente nombrados en campos especiales para la obra y no tienen congregación. Y voy a leer algunos de estos asuntos. En un orden de 35 distritos. Y los demás con ministerios especiales, y ahí los voy a leer: asuntos étnicos, población sorda, Fundación de Educación Cristiana, Fundación Obra Social Unida, Misión Juvenil, Población Vulnerable, Misión Carcelaria, Corpent Unida, Fuerza Pública Militar e IMPEC. Mire hasta dónde hemos llegado. A veces desconocemos lo que somos, por eso yo quise traer en esta mañana nuestro origen doctrinal y extendámonos ahora a lo que somos en este presente. Lo que Dios está haciendo por medio de su pueblo en Colombia. Amén, digamos gloria a Dios. ¿Para cuántos es una bendición tener esta riqueza? Formar parte de esta membresía. Hermano, créame que usted no forma parte de cualquier membresía. Usted forma parte de esa membresía que, si somos consagrados, entraremos en la patria celestial. Por esa doctrina que Dios nos reveló, por ese nombre que es sobre todo nombre, por ese Espíritu Santo que Dios sigue derramando sobre cada creyente. Porque Él no hace excepción de personas. Es el ser humano el que se exceptúa a veces de las promesas de Dios según las decisiones que toma. Pero yo quiero que en esta mañana estemos de pie y le demos gracias a Dios por esta enseñanza. Y también le pidamos al Señor firmeza y estabilidad espiritual para quien lo necesita. Y que le pidamos al Señor seguirnos, que el Señor nos permita seguirnos extendiendo. ¿Cuántos tenemos familia, amigos, vecinos que no han llegado al conocimiento? ¿A cuántos les hemos hablado? ¿A cuántos hemos llegado? Amén, es un llamado también, no solamente a decir gloria a Dios por nuestro origen doctrinal, sino por la ardua tarea que tenemos por delante, seguir haciendo discípulos en todas las naciones, en ese nombre glorioso. Seguir predicando el evangelio a toda criatura. Estemos de pie, iglesia del Señor. Y vamos a orar dándole gracias a Dios por esta bendición. Por tener presente
cuál es nuestro origen doctrinal, de dónde venimos y para dónde vamos. Venimos del plan perfecto de la mente del Señor, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y vamos con el objetivo de una ciudadanía gloriosa. Esperamos una ciudad no hecha de manos, sino que es una ciudad eterna en los cielos. Esa ciudadanía es la que estamos esperando. Esperamos la redención de nuestro cuerpo, porque espiritualmente sabemos que somos redimidos, que sobre nosotros fue derramada la sangre de Cristo y fue invocado ese nombre, pero estaremos en su gloria un día. Soberano Dios maravilloso, te damos gracias, Señor Jesucristo, por esta revelación. Oh Dios maravilloso, por ese regalo. Tú eres ese soberano Salvador, ese camino, ese cordero, esa sangre, ese sacrificio. Has sido ese mediador, has traído esta buena nueva, nos ha revelado su nombre, nos ha entregado una fe pura, nos ha entregado la plenitud de su señorío, nos ha dado un mandamiento antiguo y perfecto, tanto en todos los tiempos. Oh Señor, tú mismo has hecho toda la obra, has hablado por los profetas, has venido. Señor Jesucristo, revela estas verdades para tantos que necesitan salvación. Uno eres y uno tu nombre. Los que no creen todavía se convencerán. Oh Dios del cielo, sigue salvando, redimiendo, restaurando. Confirma tu gracia de salvación para muchos más. Gracias, Señor, por tu bendición. Unidos, unidos en su nombre, unidos en este mundo. Paz y amor tenemos en este mundo. Paz y amor tenemos, unidos, siempre unidos, tomado de las manos, iremos por este mundo cantando amor. La gloria de Jesús en ti resplandecerá y todo se llenará de amor y de paz. Gloria al nombre del Señor Jesús. Le damos gracias a Él porque Él nos ha hablado en esta mañana y vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos sea llevando con bien a nuestros hogares. Pero antes de esto voy a pedirle a la hermana Alcira que ella nos recolecte la ofrenda en esta mañana. Amén. Y estamos muy agradecidos con el Señor porque Él hoy nos ha hablado a nuestra vida. Amén. Y es bueno conocer lo que Él ha hecho en cada país, en cada territorio de Colombia. Amén. Vamos a orar primero y ahí sí recolectamos la ofrenda. Amén, amén. Vamos a hacer una oración por la mamá de nuestra hermana Yelina y también por su hijo Cristian. Amén. Que el Señor sea guardándolo en su viaje, que así como lo lleve con bien, lo traiga también con bien. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia, Señor. Oh Dios mío, te damos las gracias, Señor Jesús, porque tú nos has hablado en esta hora, Señor Dios Todopoderoso. En esta hora también te presento, Señor, la salud,
mamá de nuestra hermana Yelina, Señor Jesucristo, que tú seas obrando, Señor Jesús, que tú seas sanando de una manera especial, Señor Jesucristo. Tú que conoces la vida y corazón de ellos, Señor, obra de una manera especial en esta hora, Señor, también por su hijo que va a viajar, Señor. Y así como tú lo llevas con bien, también los traiga con bien, Señor Jesucristo de Nazaret. Señor, Guárdalos, por los que Señor están Jesús, enfermos, donde en tu quiera que nombre hay estés, Señor sanidad. Jesucristo. Tú También, sigue Señor, te pedimos que tú seas glorificándote, llevándonos sanando, con bien a nuestros restaurando. hogares, Señor. Oh, Y que esta Dios semana que maravilloso. empieza, Señor, sea de bendición para cada uno de Gracias, Señor nosotros. Jesucristo, Gracias, gracias. Señor Jesús, por tu Por misericordia. tu bendición, por En la el nombre riqueza de de tu nombre. Jesús. Amén. Amén. Y amén. La hermana ya puede pasar, recolectar la ofrenda en esta hora. Amén, gloria a Dios. Bueno, quería aquí mencionar algo. Tenemos entonces el propósito de la visita de nuestro hermano Adán, así que promovamos con la familia el poder estar todos en esta vigilia, que es un evento supremamente importante para toda la iglesia. Así que dígale al que no vino al salón, al que de pronto supo que no estaba en la transmisión, dígale, vamos a estar de fiesta. Esa vigilia no se transmite, esa vigilia es un evento exclusivo y es un evento en presencialidad. Esa vigilia es una bendición. Amén, gloria a Dios. Igual allá en el campo es muy difícil transmitir. Y bueno, la gran conclusión de todo esto, como lo leímos cuando iniciamos la enseñanza de Lucas 11:28. Antes, bienaventurados los que oyen